Saludamos a todos los hermanos y hermanas y personas que están aquí por primera vez. Les damos un cordial saludo de esta iglesia, la Iglesia Evangélica Discípulos de Jesucristo de Corona, y también a aquellas personas que nos están viendo a través de las plataformas de Facebook y de YouTube. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Samuel, capítulo 2, y vamos a leer solamente el verso 30. Dice así: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Palabra poderosa. Oremos. Padre, gracias te doy en esta mañana, Dios, por tu bendición, por tu cuidado, Dios, y por este momento, Dios, donde compartimos tu palabra. Yo te pido, Dios, que tu gracia, que tu unción, que tu fortaleza, Dios, sea sobre mi vida, Dios, y que solamente mi boca hablen tus palabras. Prepara los corazones, prepara nuestras vidas, Señor, para recibir la enseñanza que encontramos en tu palabra. Danos entendimiento para poder entenderla, Dios, atesorarla y ponerla por obras en práctica. Todo esto yo te lo pido, Señor. Amén, amén, amén. Se pueden sentar. Dios honra a los que le honran. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta palabra de honrar? Cuando usted piensa en esta palabra de honrar, yo le pregunto a usted, ¿qué le viene a usted a la mente? Uno de los mandamientos que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel, dijo: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean ¿qué? Alargados. Entonces, honrar significa respetar, temer a Dios, darle gloria a Él, darle la importancia, el respeto que Él se merece, porque Él es Dios. Ahora bien, este pasaje yo les invito a que ustedes lo lean en su casa detenidamente. Este pasaje, Primera de Samuel, yo le debí leer el capítulo completo, pero es muy largo. Pero escogí solamente el texto que quiero enfatizar sobre la honra. Estas palabras que leímos aquí, en el verso 30, fueron las palabras dirigidas al sacerdote del templo llamado Elí. Fueron palabras dichas por un profeta que no tiene nombre, no registra el nombre, pero que fue enviado de parte de Dios a esta familia sacerdotal. No todo el mundo era sacerdote, venían de la línea de los levitas. Y eran aquellas personas que Dios había llamado para primeramente ministrarle a Dios, para servir a Dios en el templo, específicamente en lo que es la adoración, los sacrificios que se hacían en aquel tiempo de animales, y también sirviendo en el templo. Eso era una de las funciones de los levitas. Y ahora aquí vemos que Dios manda este mensaje que es muy fuerte para Elí. Ya Elí había avanzado en edad y había una situación
seria en términos espirituales, que estaba afectando al pueblo, que estaba afectando a las personas que iban a adorar al templo. Elí era el jefe, la cabeza espiritual de la casa. Sabemos que en todas nuestras familias Dios ha puesto a los caballeros, a los hombres, para ser cabeza espiritual. ¿Qué significa eso? Los hombres tenemos que pedirle a Dios, sabiduría a Dios para ser guiados por Dios, para conducir nuestras familias, para instruir a nuestros hijos, para guiar a nuestros hijos, para que nuestras familias sean prosperadas por Dios. Es una labor y una función que Dios nos ha dado a los padres, una responsabilidad grande delante de Dios. Pero cuando se ausentan los padres, entonces las mamás tienen que tomar ese rol. Pero bíblicamente, en una familia, el padre es el encargado de dar dirección espiritual. Es el sacerdote de la casa. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Dios manda a este profeta? Elí tenía 2 hijos que también fueron llamados al sacerdocio. Servían en el templo. Ayudaban a su padre. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no honramos a Dios y honramos primeramente a nuestros familiares? El problema de Elí fue que Elí honró primeramente a sus hijos más que a Dios. Por eso viene la reprensión de parte de Dios a Elí a través del profeta. A Elí, a este sacerdote de Dios, le habían llegado rumores, le habían llegado comentarios, noticias de que sus hijos no estaban haciendo las cosas bien. Entre ellos, menospreciaban las ofrendas que el pueblo traía. Nos dice la palabra que cuando venía la gente a ofrendar los animales para hacerlos en holocausto, había un proceso, el animal tenía que ser quemado y después de estar quemado, entonces se le daba al sacerdote parte de la carne. Pero estos hijos de Elí lo que hacían era, antes de que se quemara la carne como un holocausto, que era la ofrenda que Dios había establecido para que ese olor llegara al cielo, ellos ponían un ciervo y cada vez que venía alguien a hacer ofrenda, holocausto, le decían: dame a mí primero esta parte cruda. Y dice la palabra que así ellos menospreciaban las ofrendas a Dios y la adoración a Dios. Además de esto, nos dice la palabra que los hijos de Elí también tenían una conducta perversa, eran impíos. Estaban en la iglesia, pero no tenían temor de Dios. Servían en el templo, pero no tenían temor de Dios. Qué triste es eso, porque se estaban metiendo en aguas profundas. Nos dice la palabra que ellos se acostaban con aquellas mujeres que velaban en el templo, se acostaban con ellas. Mire qué terrible la situación espiritual, la falta de temor a Dios. Y Dios ve esto y Dios le manda a este profeta
a Elí y le da un dictamen y le dice, ¿sabe, Elí? Porque el problema fue cuando Elí escuchó estos comentarios, en vez de tomar manos en el asunto, y él como sacerdote del templo sabía lo que Dios exigía. Y en vez de quitarlos, removerlos, solamente trajo ante ellos una reprensión liviana. He sabido que ustedes están haciendo esto y esto y esto, pero ahí los dejó. No tomó ninguna acción. Y esto es algo importante para aquellos que criamos hijos. Cuando tu hijo está haciendo algo mal, es tu deber corregirlo, no pasarle la mano. Y en el caso de Elí, Elí le pasó la mano a sus hijos. Y esto provocó que Dios trajera juicio a la casa de Elí. Y la enseñanza de esto es, la primera cosa es que nosotros tenemos que honrar a Dios más que a todas las cosas. Más que nuestros padres, más que nuestros hijos. La primera honra que tenemos que darle es a Dios, porque Él se merece toda la gloria, todo el honor. Tenemos que ser temerosos a Él, tenemos que ser reverentes a Dios en todo lo que hagamos. ¿Cuántos dicen amén? Y en esos versículos, Dios le dice a Elí, a través del profeta, lo que le va a suceder. Los va a quitar de la línea sacerdotal. Va a traer juicio sobre sus hijos, van a morir. Elí va a ver toda esa tragedia y ya no más podían servir como sacerdotes. Qué triste cuando nosotros no honramos a Dios primeramente y honramos a aquellos que están cerca de nosotros. Elí prefirió honrar a sus hijos y pudo ver las consecuencias de no honrar a Dios. Ahora bien, nos podemos preguntar, ¿cómo podemos honrar a Dios? ¿Qué espera Dios? La palabra nos da instrucciones de cómo nosotros en este tiempo podemos honrar a Dios. Y si usted va a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13, la palabra de Dios dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, escuche bien, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Muchos de nosotros no conocíamos a Dios y vivíamos ¿en qué? En ignorancia. Cometíamos pecados, nos rebelábamos contra Dios porque no teníamos ningún conocimiento de la palabra del Señor. Y a esos son los que se refiere el apóstol Pedro cuando está escribiendo en su carta a esta iglesia. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Este texto nos habla que nosotros tenemos que vivir una vida santa.
Tenemos que buscar la santidad. Pero usted me va a decir a mí, pastor, usted está fuera de sus... Usted está delirando porque ¿cómo es posible que en este tiempo una persona pueda ser santa? Todo depende del concepto de santo que tú tengas. Muchas veces los conceptos que nosotros tenemos y los conceptos bíblicos, hay una diferencia muy grande. Cuando la palabra nos llama aquí que nosotros tenemos que ser santos, nos habla en el sentido que nosotros hemos sido separados. Tú y yo hemos sido separados para Dios. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesús en nuestras vidas, Él nos separó para Él, para que nosotros viviéramos para Él, y nos separó también para apartarnos del mal. Entonces, cada uno de nosotros, la Biblia, escuche bien, el apóstol Pablo, cuando usted lee todos los escritos, él, cuando se dirige a las iglesias y a los hermanos en las iglesias, él se dirige a los santos de Colosa, a los santos de Corintio. ¿Me están entendiendo? Entonces, no hay ningún error, no hay ningún mal que usted le diga a un hermano santo. Usted es un santo del Señor. Si usted no es un santo del Señor, entonces hay problemas. Porque una vez que usted es lavado por la sangre del Cordero, Dios lo hace una nueva criatura, usted se convierte en un santo del Señor. No un santo como una estatua, como una figura. No. Usted es una persona que ha sido separada con un propósito, y es de servirle a Dios, y es de llegar a la meta de ser igual a Cristo en nuestra manera de vivir. Apartados del pecado, apartados del mal. ¿Cuántos adoran al Señor? Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Mis amados hermanos, lo que quiere decir es que la persona que nos ve a nosotros, la persona que lo ve usted, tiene que ver a Cristo. En su conducirse, en el diario vivir, en su casa, en todos los lugares, lo que usted expresa, lo que usted dice, lo que usted vive, refleja lo que usted es. No quiere decir, mis amados hermanos, que, mire, lo que es la justificación, o sea, somos justos delante de Dios cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida. Eso ocurre en un momento. Ocurre en un momento. Una persona que le entrega su vida al Señor se convierte en un hijo o una hija de Dios. Pero también la Biblia nos habla de la santificación. Pero la santificación no es algo que se da en el momento. O sea, no es una cosa que usted viene a los caminos del Señor y usted echa alas y echa una corona y usted empieza a caminar como si fuera un ángel. No, no, no. Cometemos errores porque, como todos, es un proceso de etapa. Como un niño, como un bebé. Un bebé se va alimentando, leche materna, y poco a poco va comiendo comida sólida, y poco a poco se va desarrollando y pasando por etapas en la vida. Usted nunca ha visto un bebé que se convierte en un hombre. Yo nunca he visto eso. Y si usted lo ve, cójale miedo, porque eso es anormal. Ese no es el proceso. Va de etapa en etapa hasta que se convierte en una persona madura. Y el cristiano es así. El cristiano se va santificando, apartándose del mal, en la medida que el Espíritu Santo, que es el que hace la obra, escuche bien, de la santificación, es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a nosotros y nos deja ver aquellas cosas que le agradan a Dios y aquellas cosas que no le agradan a Dios.
Cuando usted hace algo mal, el Espíritu Santo lo redarguye y dice, eso está mal, tienes que arreglar eso, te tienes que arrepentir y tienes que cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ese proceso de santificación es algo que va ocurriendo día a día en nuestra vida. El Espíritu Santo de Dios va modelando nuestro carácter. El Espíritu Santo de Dios va modelando nuestra vida, nos va enseñando, porque nosotros tenemos muchos modelos afuera, recibimos mucha información que va en contra de Dios. Y Dios nos tiene que ir cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas de acuerdo al punto de vista de Dios, para que nosotros lo podamos honrar. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces podemos honrar, mis amados hermanos, a Dios cuando nosotros vivimos para Él y nos apartamos del pecado. Mire lo que dice Primera de Juan 2, versos 16 y 17. Primera de Juan 2, 16, 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los apetitos de la carne, los apetitos carnales, que son muchos, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Todo eso que mencionamos ahí en ese texto que la Biblia menciona, la vanagloria, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, eso no viene de parte de Dios. Eso viene ¿de dónde? Del mundo. Verso 17. Y el mundo pasa y sus deseos, ¿ve? Todas esas cosas que pasan, son pasajeras. Gente que hoy vivían en la nada y llegan al tope, hermano, la fama pasa, la vanagloria, todo eso pasa. Dice, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Tenemos que vivir una vida buscando de la presencia de Dios, dependiendo de Él. Por tus propias fuerzas tú no vas a poder. Pero si tú dependes de Dios y le dices, Dios, ayúdame con esta situación que estoy viviendo. Hay personas que viven situaciones que las aprendieron de sus padres, que crecieron en hogares donde había violencia y son violentos. Personas que vinieron de hogares donde alguien en la familia era un alcohólico, o sea, su padre, su madre, y desde ahí en adelante lo que aprendieron fue eso. Yo conozco personas que ya niños a los 10 años, qué tragedia, padres dándole cerveza a los niños, tú vas a ser un hombre, y dándole una lata de cerveza, tú tienes que ser hombre ya, llevándolo a lugares, exponiéndolo a sitios que no son apropiados para niños, no tienen la madurez emocional, no tienen la capacidad física, porque el padre se le ocurrió que el niño va a ser un hombre y los exponen ahí. Entonces se van adquiriendo, aprendiendo conductas destructivas, y esas conductas destructivas solamente con la ayuda de Dios y de su Espíritu Santo, Él nos va a libertar. Por eso, mi amado hermana y mi amado hermana, si tú tienes alguna situación, personas que son adictivas, tienen algún vicio, y no solamente de drogas, hay otros vicios también, personas que tienen vicios de jugar, vicios de sexualidad, de lujuria, cosas así, mis amados, que nosotros, usted sabe lo que usted está luchando y que usted sabe que está mal. Entonces usted tiene que decirle, Señor, aquí está mi situación y yo quiero que tú me libertes porque yo quiero honrarte, Señor.
Entonces, podemos honrar a Dios viviendo una vida separada para Dios. No se contamine con lo que ofrece el mundo. El mundo ofrece muchas cosas. Estamos expuestos a tantas cosas. Y muchas veces se nos hace difícil aquí porque somos bombardeados por todos lados. Usted ve las noticias, usted ve las actividades, los shows, las canciones. Hoy en día todo es un bombardeo que yo me quedo asombrado de cómo puede la televisión y el gobierno aprobar programas que, hermano, que usted se queda, ya no deja nada para la imaginación. Todo está al descubierto y hay un énfasis sobre demasiado, donde las personas, especialmente las damas, las mujeres, las utilizan como instrumentos para exhibir su cuerpo, casi desnudas. Y no hay un cantante por ahí, rapero o cualquier cantante, que haga un show y no te ponga 5 damas o jóvenes, ¿verdad? Y casi todas desvestidas, con movimientos, hermanos, que nadie es ignorante, ¿sabe? No nace ayer. Pero eso es lo que ofrece el mundo. El mundo no puede ofrecer otra cosa más que eso. Pero en medio de toda esa situación nosotros tenemos que aprender a no contaminarnos con el mundo. La Biblia nos habla de que hay personas que no fueron como Elí y sus hijos, que dieron parte a ellos contaminarse y deshonrar a Dios, faltarle a Dios. La Biblia nos habla en el libro de Daniel de un joven que rehusó contaminarse y honrar a Dios. Todos sabemos esa historia. La hemos contado aquí muchas veces, cómo Daniel rehusó comer de la comida que le daba el rey, que era una comida que era sacrificada a los ídolos. Rehusó. Y vemos en Daniel, cuando usted se fija, vaya conmigo a Daniel rapidito. Libro de Daniel. Ezequiel, Daniel. Que cuando tú honras a Dios, hay beneficios, ¿sabe? Dios honra a los que le honran. Mire, ¿cómo Dios honró a Daniel? Capítulo 1. Versículo 9, desde el versículo 9 empieza aquí, podemos ver cómo Dios honró a Daniel. La primera bendición de parte de Dios para Daniel, porque Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Pero pastor, nosotros ahora no estamos en un reinado. Pero en términos espirituales, contaminarse con la comida del rey es con la comida, con las cosas que nos ofrece el mundo, que son pasajeras y que no hay nada bueno en ellos. Lo primero que hizo fue Dios, puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Daniel le dijo al jefe de los eunucos: mira, a mí tú no me dejes esa comida, dame agua y legumbre por 10 días y pruébame. Esto era una cosa difícil, ¿sabe? Porque ponía al eunuco en una situación difícil, porque cuando el rey fuera a ver a esos muchachos y se los veía desnutridos, se buscaba tremenda problema. Pero Dios tocó el corazón de aquel jefe de los eunucos. Le dio de las legumbres, le dio agua y los probó. Y dice la palabra del Señor que Dios bendijo a Daniel con bendición de influencia.
Porque Daniel no tan solamente se propuso no contaminarse con la comida del rey, sino que habían otros 3 jóvenes más que estaban allí en el cautiverio en Babilonia y también propusieron no comer de la comida del rey. Cuando tú te propones en tu corazón honrar a Dios, Dios te bendice con influencia. Por eso cuando tú vas a ciertos lugares dices, espérate, mira, aquí está fulano de tal, vamos a respetar nuestras conversaciones. Vamos a respetar a este hombre porque este hombre cuando habla es serio, ¿sabe? Esta mujer es seria. Y las personas te quieren seguir. Y las personas se retraen cuando quieren hacer algún comentario, cuando quieren decir algo que está fuera de lugar, porque tú tienes influencia. Dios te honra. Y el jefe dice, espérate, este yo lo voy a escoger porque este es una persona seria. Dice la palabra que Dios le dio sabiduría, inteligencia. Le dio interpretación de sueños y visiones que a lo largo de varios reinados se ve a Daniel ejerciendo estos dones. Y dice la palabra que después que le dieron toda esta comida, probaron y cuando se presentaron al rey, todo el mundo conoce la historia, léalo, lo invito a que lo lea también, cómo eran ellos superiores 10 veces superiores en inteligencia, conocimiento, que los astrólogos y los magos del rey de Babilonia que servían a los ídolos. ¿Me está entendiendo? Cuando usted honra a Dios, cuando usted teme a Dios, cuando usted le sirve a Dios y quiere agradar a Dios antes que todas las cosas que le pueda ofrecer el mundo, usted va a recibir honra de parte de Dios. Escuche bien, cuando tú honras a Dios en tu familia, en tu matrimonio, en la crianza de tus hijos, Dios te va a honrar. Dios honra a los que le honra. Casi estoy terminando. Pero Dios quiere también que nosotros le honremos con un corazón sincero. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y Dios conoce nuestros corazones y las intenciones del corazón. Mire lo que dice el libro de Isaías, capítulo 29, verso 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo, refiriéndose al pueblo de Israel, se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. O sea, el pueblo de Israel hablaba cosas bonitas de Dios, alababa a Dios, pero mire lo que le dice Dios por medio del profeta. Pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí, no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. ¿Cuántas personas nosotros conocemos que dicen yo amo a Dios y se dan con piedras en el pecho? Yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, y usted le habla de la palabra y rechazan la palabra que usted le habla y no le quieren escuchar. Usted los invita a la iglesia y dice no tengo tiempo, pero aman a Dios. Esos son los que el profeta dice, ¿sabe? De labios me honran, pero su corazón está a 10 millas de mí. ¿Por qué? Porque dicen una cosa con sus labios, pero en el corazón realmente no hay un deseo de agradar a Dios, de hacer su voluntad, de buscarle, de consagrarse, de apartarse de la vida de pecado. ¿Cuántas personas en el día de la Semana Santa, las iglesias están que no caben? Gente llorando, hoy es día de Semana Santa. Pero después que pasa el Viernes Santo, hermano,
hay un sábado de gloria que el mundo celebra. Y el sábado de gloria no es que se meten a la iglesia en ayuno y en oración. El sábado de gloria que la gente celebra es que vámonos para party. Ya Cristo murió, vamos a celebrar y vamos a celebrarlo en grande con un party. Nos vamos a emborrachar, nos vamos a beber y nos vamos para todos los sitios. Han aprendido mandamientos de hombres, religión, pero están lejos de Dios. Este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Hay que honrar a Dios de todo nuestro corazón, ¿sabe? Poner en obra la palabra del Señor. Pero también Dios quiere que lo honremos dándole a Él, ofrendándole a Él de todo lo que Él nos ha dado. Muchas veces decimos, esto es mío, esto yo me lo gané. Déjeme decirle que todo lo que nosotros tenemos es porque Dios, en su gracia, en su misericordia, nos lo ha concedido. El aire que usted respira es porque Dios lo permite. Si usted tiene buen empleo, buen negocio, buena salud, dele siempre gracias a Dios. Todo lo que nosotros tenemos pertenece a Dios. Él es el dueño de todo. Nosotros somos solamente administradores y muchas veces, en la mayoría de los casos, administradores, alguien lo dijo por ahí, malos. Somos malos mayordomos porque todo creemos que es para nosotros. Y la palabra nos enseña que nosotros tenemos que honrar a Dios en todo. Proverbios 3, 9 y verso 10, mire lo que dice ahí. Honra a Jehová. ¿Con qué? Con tus bienes. Mire, aquí hay una gran promesa que muchas veces no la entendemos. Y Dios muchas veces me dice, tú tienes que enseñarle, porque si tú no le enseñas esto, tú le estás robando al pueblo. Yo he experimentado que cuando yo honro a Dios con lo que Dios me ha dado, hermano, Dios no resta. Dios siempre multiplica. Mire lo que dice la palabra. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Estas palabras obviamente están dirigidas al pueblo de Israel en un tiempo donde la cultura se vivía ¿de qué? De la agricultura, ¿verdad? Hoy en día pues aquí nosotros en la metrópoli, en la ciudad, no vivimos de eso. Nosotros adquirimos nuestros ingresos de otras maneras. Pero entonces a eso es lo que se refiere a Dios. Nosotros tenemos que honrar a Dios con todo lo que Dios nos ha dado, con las primicias de tu fruto. Una de las cosas que tenía que hacer el pueblo de Israel era que cuando tenían la cosecha, los primeros frutos, se los dedicaban a Dios. Mire lo que dice el verso 10. Cuando nosotros honramos a Dios con nuestro tiempo, escuche bien, porque no solamente está hablando de nuestros bienes materiales. Honrar a Dios hay que honrarle. ¿Cuánto tiempo tú le dedicas a Dios? El tiempo, mis talentos que Dios me ha dado. Hay personas que cantan, que tocan un instrumento, pero se lo dedican al mundo, no se lo dedican para Dios. Mire lo que dice el verso 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán ¿de qué? De mosto. ¿Están viendo la bendición del Señor? Cuando tú honras a Dios y tú no te quedas con lo de Dios, Dios
te bendice. ¿Cuál es el último texto? Malaquías 3:6. Vaya conmigo a Malaquías. Y ya termino. Ya yo casi estoy terminando. Malaquías es el último libro de la Biblia. ¿Perdón? Que diga. Bueno, vamos a ver. Nadie me corrigió. Dije, Malaquías es el último libro de la Biblia. Yo no sé si es el frío que los tiene así. Malaquías es el último libro, pero no de la Biblia, del Antiguo Testamento. La Biblia se divide en dos partes: el Antiguo Testamento, que es antes de Cristo, y el Nuevo Testamento, que es después de ¿quién? De Cristo. ¿Ok? Malaquías. Mire, el libro de Malaquías es bien interesante, porque el libro de Malaquías es un reclamo que Dios le hace al pueblo de Israel, a los sacerdotes, a los líderes, al pueblo. Y el capítulo 3, verso 6, vamos a leerlo rapidito y se lo voy a explicar. Dice, porque yo, Jehová, no cambio. No, pastor, pero es que eso era en el Antiguo Testamento. Ahora estamos en el Nuevo Testamento, ahora estamos en la gracia. Pero ¿qué dice la palabra ahí? Yo soy Jehová y no cambio. O sea, Dios no es como nosotros. Su palabra no cambia. Dice, por esto, hijos de Jacob, hablándose al pueblo de Israel, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Mire, nosotros no tenemos mucha diferencia entre el pueblo de Israel, ¿sabe? Somos igualitos. Porque nos apartamos, no guardamos los mandamientos de Dios, no guardamos la palabra de Dios. Escuche bien, volveos a mí y yo me volveré ¿a qué? A vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire qué lindo el Señor, qué paciencia. Ustedes se apartaron, ustedes me dieron la espalda, pero si ustedes vuelven a mí, escúchame bien. Todos en un momento dado hemos sido hijos pródigos. Nos apartamos, vivimos en pecado, hacemos y deshacemos. Hacemos tremendos regueros. Pero mire lo que dice el Señor. Si tú te vuelves a Él, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Él qué? Se vuelve a ti. Un día tú te volviste a Él. Amén. Y Él nos dijo, no, tú eres muy pecador, tú eres muy pecadora, ya tú no tienes remedio. No. La sangre de Cristo costó mucho. Fue la vida de Jesús. Y costó más que cualquier obra. Y dice la palabra que Él derramó su sangre por el más vil pecador. ¿Cuántos dicen amén? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuál fue tu pecado? ¿Cómo está tu vida? No importa. Vuélvete a Dios, que Dios no te va a dar la espalda. Dice, ha dicho Jehová de los ejércitos, mas dijiste, mire, ¿en qué hemos de volvernos? Cuando hay una ceguera espiritual, hermano, eso es ceguera espiritual. Ellos estaban apartados de Dios y Dios le habla y ellos lo que le preguntan a Dios Dios le dice, vuélvanse a mí. Y ellos dicen, ¿en qué hemos de volvernos? En otras palabras, nosotros estamos bien. Lo peor que un ser humano pueda hacer es entrar en negación de que no necesita de Dios, de que está bien, de que es buena gente.
Lo peor. Ahí lo está confirmando el niño. Dice la palabra. Mire lo que el Señor le dice. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Podrá el hombre robarle a Dios? ¿Podrá el hombre tomar lo que le pertenece a Dios? Hermano, mire, yo le voy a decir, la palabra de Dios es fuerte, ¿sabe? Esto yo no lo estoy hablando. Cuando yo predico, empieza el Señor a hablarme a mí y dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, le dice al Señor. Mire, esa palabra robar es fuerte, porque lo está tratando aquí, Dios está tratando al pueblo ¿de qué? De ladrón. Uno que robó es un ladrón. Y dice la palabra que los ladrones ¿qué? Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? ¿En qué, Dios? Tú nos estás haciendo una acusación, Dios. Tú nos estás diciendo que nosotros somos ladrones. ¿En qué tú te basas, Dios, para decir que nosotros te estamos robando? ¿Y qué le dice Dios? En vuestros diezmos y ofrendas. Tan sencillo, Dios fue bien claro. Yo no se lo tengo que explicar a usted. Usted sabe lo que le estoy hablando. Wow. Señor, gracias te doy, Señor, que me bendeciste en el trabajo. Gracias, papá, porque me promovieron, me aumentaron de sueldo. Aleluya. Wow, qué bueno es eso. Pero a la hora de ofrendar le dice: ay, Señor, me toca dar, pero déjame quedarme con esto, porque es que esto es duro, Señor, sacar de aquí, Señor. Y cuando uno no le da lo que es de Dios, le está robando a Dios. Yo le voy a dar esto como Dios me lo dio, ¿sabe? Como Dios me lo dio. La regla del diezmo era para el pobre como para el rico. Alguien puede decir: pero pastor, usted tenía buen trabajo, usted podía diezmar porque usted era psicólogo escolar. Usted sí puede diezmar. Fulano de tal es un profesional, puede diezmar, puede ofrendar, porque ese sí gana dinero. Pero la Biblia no dice eso. ¿Por qué Dios trata? Y este tema del diezmo es para todos. ¿Por qué es para el pobre? Para el que se gana 50, 100 dólares, como para el que se gana 10,000 dólares. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no exigió más a los que tienen más dinero y a los que tienen menos dinero le exigió menos? ¿Se ha preguntado eso? Porque Dios quiere bendecir al pobre como al que tiene abundancia. Porque Dios quiere probar su obediencia y su amor a Él y su honra a Él. Porque cuando Dios quiere bendecirte, mire lo que dice el verso 10. Verso 9 dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación completa, me ha robado. Todo el pueblo de Israel se había quedado con todos los frutos de los graneros, con todo. Dijeron: vamos a embolsillarnos esto, porque Dios es rico, que Él se la resuelve, Él no necesita nada. Palabra fuerte: maldito soy. Porque cuando uno se queda con lo de Dios, hermano, se le convierte. Bueno, ya, yo no se lo voy a decir.
Pero mire lo que le dice el Señor: traer los diezmos al alfolí. O sea, ofrendar a Dios. Traerlos donde usted se alimente espiritualmente. No es que yo los voy a mandar a Colombia, me congrego aquí, pero los voy a mandar a Colombia. No es que yo como aquí y los voy a mandar a Santo Domingo. Escuche bien esto. Las ofrendas y los diezmos se traen donde usted se congrega. Usted le quiere mandar a alguien a otro lado, gloria a Dios, qué bueno que tiene un corazón. Entonces, ponga sus diezmos y mándele también allá. A ver si es verdad lo que usted está hablando. Aleluya. Se acabaron los aleluya. Ok. Trae los diezmos al alfolí y ¿qué? Y haya alimento en mi casa. Por eso es que Dios nos manda a nosotros a ofrendar, a diezmar. Porque va a haber bendición física, alimenticia. Y mire lo que dice: probadme ahora, dice el Señor. Probadme en esto. Prueba al Señor. Pruébenme, dice el Señor. Si no os abriré, escuche bien, las ventanas de los cielos. No, yo no sé si usted me está entendiendo. Cuando tú le das a Dios, tú no estás cerrando puertas. Tú estás abriendo las ventanas de los cielos, y dice que Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre vosotros ¿qué? Maldición, pobreza, escasez. ¿Se te va a acabar el dinero? No, dice ahí que Él te va a bendecir de una manera sobreabundante. Yo no sé si usted entiende eso. Muchas veces nuestra mente tiene que ser cambiada, ¿sabe? Porque nosotros nos enseñaron muchas veces eso desde chiquito. Muchacho, tú le vas a dar a Dios. Hermano, yo le voy a decir una cosa. Si yo fuera a contar el dinero que yo le he dado a Dios aquí, la palabra dice: lo que haga tu mano izquierda no lo hace para la mano derecha. Yo no le tengo que decir. Pero una cosa yo he experimentado, que cuando yo le he dado a Dios, hermano, de alguna manera Dios, y no ofrendo y diezmo para que, esperando que, espérate, le voy a ofrendar a Dios, le voy a dar para que Dios me dé 3 veces o 4. No, tampoco. Esa no es la manera de ofrendar, ¿sabe? Mucha gente dice: espérate, yo le voy a dar a Dios porque yo quiero que Dios, yo le voy a dar a Dios $1,000, ¿por qué me va a dar 4,000? No, hermano, come on. Cuando usted da a Dios, usted le da de corazón, sin esperar nada, porque Dios te va a bendecir con salud, con tu familia, con tus hijos, con darte gracia en el empleo, te va a dar empleo. Hermano, Dios te va a bendecir de una manera sobrenatural. Probarme en esto, dice el Señor, a ver si yo no abriré las ventanas de los cielos. No es que va a abrir, no es que te va a mandar una lluviecita, es que Dios te va a bendecir. Muchas personas no progresan materialmente. ¿Por qué? Porque le están quitando a Dios. Y la palabra dice, ¿sábelo? Mire, esto es un tema bien fuerte, porque Dios le dice al pueblo en algún momento dado que ellos están echando sus sacos están rotos, porque se le pierde por algún lado. Cuando tú te quedas con lo de Dios y no honra a Dios, hermano, es echar en sacos rotos. De alguna manera, cuando tú vienes a ver, tú dices: ay, me llegó este bill que yo no esperaba, y me llegó aquello, y se me rompió aquello, y se me rompió aquello, y ahora sí que se puso la cosa mala. ¿Me están entendiendo? Pues vamos a dejarlo ahí, porque yo sé que el tiempo avanza y ustedes han sido muy pacientes, y yo no quiero ser un pastor cruel que los deje ahí, que se me queden ahí como unos palitos de hielo. Párese y póngase en pie.
Qué pena que no lo pude terminar. 3 puntos toqué. Honra a Dios primero que tu familia. Honra a Dios viviendo una vida santa, consagrada, separada para Dios. Y honra a Dios con los bienes que Dios te ha dado. 3 cositas. Cierra tus ojos. Si en esta mañana Dios te habló, dile: Señor, yo quiero de hoy en adelante honrarte, Señor. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, a Dios se le honra el que honra al Hijo, honra al Padre. ¿Tú quieres honrar a Dios? Entonces, la primera cosa que tú tienes que hacer en tu vida, si tú no conoces al Señor y quieres honrar a Dios, es diciendo: Dios, yo quiero recibir a Cristo, a tu Hijo amado, al Cordero de Dios, aquel que un día fue a una cruz y recibió el castigo, el tormento, por mí que soy pecador, por ti. Cristo vino a la tierra y se hizo hombre para salvarte a ti y darte salvación. Y en esta mañana, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, yo te invito a que tú des el paso de fe y que tú recibas a Cristo en tu corazón y le digas: Señor, aquí está mi vida. No he sido el mejor hombre, no he sido la mejor mujer, quizás no he sido el mejor padre, no merezco ser llamado tu hijo, no merezco que tú extiendas tu misericordia, pero yo me arrepiento de mis pecados y entrego mi vida a ti, Señor. Y cuando tú haces eso, tú estás honrando a Dios. Y Dios te va a honrar. Porque Dios te va a dar el perdón, te va a dar vida eterna, paz en tu corazón, tu hogar, tu familia va a empezar a prosperar porque tú vas a poner a Dios en tu corazón. Y ya tu familia, tus hijos, vas a poder tú, como padre, como madre, instruirlos espiritualmente y tener una casa fundamentada sobre la roca que es Cristo. Ese paso tú lo tienes que dar. Yo un día lo di, mis hermanos un día lo dieron y ahora te toca a ti hoy. Dale ese paso. Y vas a experimentar algo diferente en tu vida. Vas a experimentar que Dios viene a tu auxilio en la condición que tú estás. Quizás desesperado, desesperada, sumido en una condición de deterioro. Dios no te quiere ver allí. El enemigo te quiere ver allí. Porque el enemigo, dice la palabra, que vino para matar, hurtar, dividir, destruir las familias. Pero Dios vino, Cristo vino para darte vida y vida en abundancia. No desprecies el regalo de Dios. Si en este día Dios te trajo aquí y tú quieres cambiar, tenemos que darle nuestra vida al Señor. El Señor te invita. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este día. Gracias a Dios porque aún con este frío, Dios, aquí estamos parados, Señor, adorándote y, Señor, escuchando tu palabra, el pan de vida.
Yo te pido, Dios, que tú bendigas a tu pueblo, cada familia, cada hombre, cada mujer que está aquí, Dios, que tú le estás llamando, Señor, que han recibido tu llamado, Dios, que en esta hora, Padre Santo, seas tu Dios ayudándole, Dios, a tomar la decisión para honrarte a ti, Dios, aquellos que no te conocen, para recibir a Cristo en su vida, Dios. Que de hoy en adelante, Dios, la experiencia de estar aquí, Dios, y de escuchar tu palabra sea una experiencia transformadora, edificante, Señor. Te pedimos perdón, Señor, y te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a cambiar. Cambia nuestros corazones. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, que hay bendición cuando te honramos. Bendice, Señor. Gracias te doy, Señor. No permitas que tu palabra regrese vacía, Señor. Porque tu palabra dice que nunca va a regresar vacía. Que esa palabra, Dios, siga trabajando en nuestros corazones. Siga trabajando en nuestras vidas. Día y de noche sea tu Santo Espíritu ministrando, hablando, redarguyendo, trayéndonos, Dios, a la verdad tuya, Dios. Gracias una vez más por tu pueblo, por mis hermanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.